¡Wow! ¡Wow! ¿Tú escuchaste eso? Hola familia y bienvenidos a un nuevo episodio más. Yo soy Bruce J, el Cazafantasmas, y el día de hoy van a estar viendo un episodio super cool en un hospital sumamente escalofriante en Puerto Rico. Bien pendiente a todo lo que sucede, por favor usen audífonos o auriculares, headphones como le quieran llamar, para que puedan escuchar mejor las voces de los muertos o también puedan escuchar los ruidos extraños que suceden alrededor durante la investigación. También es bien importante que estén pendientes a todo y dejen su comentario allá debajo, porque de esa manera ustedes me pueden ayudar a descifrar lo que sucedió en esta investigación como tal. Les sugiero que apaguen las luces, prendan velas y disfruten de este episodio que está sumamente escalofriante. Recuerda dejar caer ese like, dejar tu comentario allá debajo y también suscribirte al canal si no te has suscrito. Así que no los hago esperar más y empecemos con esto. En Bayamón, Puerto Rico. En este lugar donde voy a estar visitando hoy fue el primer centro médico de Puerto Rico. Fue un leprocomio. Fue un lugar donde también le dieron tratamiento a personas de tuberculosis. Es básicamente un lugar histórico que está en el olvido, pero donde muchas personas han tenido experiencias paranormales. Un lugar donde también han practicado el satanismo, han practicado la santería y otras religiones ocultas. Hoy voy a investigar el Ruiz Soler. El Ruiz Soler fue construido en la década de los 30 para que fuera el primer hospital grande en Puerto Rico, donde le iban a dar tratamiento a niños, personas mayores, a cualquier tipo de persona. Hoy en día este lugar está abandonado y personas también lo utilizan pues para hacer sus rituales, para hacer diferentes tipos de cosas, vandalismo, graffiti, todo este tipo de cosas. Es un lugar donde en los últimos años personas han tenido experiencias demoníacas, donde han entrado a este lugar y han salido con heridas de 3 raspazos, haya sido en la espalda, en los brazos, en las piernas. Sinceramente, los guardias de seguridad que trabajan aquí, algunos han dejado su trabajo porque no resisten pasar una noche en el lugar, ya que suceden tantas cosas. Se habla de una mujer que fue asesinada en este lugar, una enfermera, que alegadamente muchas personas la ven de noche caminando por el 2º piso. En este lugar yo estuve hace 5 años atrás. Hubieron personas conmigo que salieron corriendo porque no aguantaron la presión de Ruiz Soler. El antiguo Hospital Ruiz Soler es un lugar sumamente extremo, donde esta noche yo desafío lo extremo, desafío lo que hay allí dentro para buscar la evidencia paranormal. Saludos, José. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. José, tengo entendido que tú llevas aquí bastantes años trabajando en esta área. Llevo 5 o 6 años trabajando aquí. Ok. De estos años que tú llevas trabajando aquí, tú sabes que esto es un lugar grandísimo, es un lugar histórico. También yo he escuchado de personas que han tenido experiencias aquí con cosas inexplicables. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Bueno, aquí unos compañeros sí, han dicho que ven cosas, ven por la ventana, fantasmas, que si una señora vestida de blanco en la ventana, pero que trabajan de noche, los turnos de por la noche, madrugar, por si es el turno más fuerte, más oscuro, todo bien oscuro, pues ven cosas y sienten. Okay. Por la parte de sordo ciego, pues hay unos guardias que empezaban turno y al mes se iba porque no, o sea, se asustaban, porque sentían cosas que le tocaban, que le hablaban al oído.
Y han sido varios los que han tenido, sí, que han visto sus cosas, han escuchado cosas. Pero bueno, los que están de noche ahora en este momento, llevan ya como 3 años, pues, o sea, la han visto y se han acostumbrado. Pero muchachos nuevos que vienen, más jóvenes, de ahí va compañeros más jóvenes, pues entonces pues sienten y sí, se han ido. Muchos guardias. Wow. 4 guardias aquí. Sí, porque no aguantan la presión. No aguantan la presión. Wow. No son más muchachos jóvenes en la área de abajo, como te dije, pues, se han ido. Luego uno que llamó a toda la compañía, mira, yo no puedo estar aquí es fantasma, me toca, me están hablando. Y lo más que se ve aquí es la mujer, sí, supuestamente una señora vestida de blanco, como si fuera una enfermera, que sale por la ventana. Y abajo, pues, que tocan en el hombro. O a veces uno de los muchachos me contó, uno de los guardias compañeros me contó que estaba sentado adentro y se cayó un abanico y lo puso otra vez, o esto se cayó otra vez el abanico y dice, pero es que no había viento, no había nada, se está todo cerrado, era imposible que un abanico se caiga así porque sí. Cosas así. Ha habido y viene mucha gente. Viene mucha gente. Viene muchos muchachos de noche, porque dice que parece que estoy embrujado y vienen aquí a chequear. Pero el guardia, pues lógicamente no puede dejarlo entrar a pasar, porque no puede dejarlo pasar porque esto aquí pues de noche es bien peligroso. Y aparte se presta para otras cosas. Yo escuché de una muchacha que dice que este lugar está maldito. ¿Tú crees que este lugar está maldito, como dicen muchos? Maldito yo no creo como maldito. Ya maldito es una palabra como que muy fuerte. Yo creo que sí puede ser que aquí esto fue un centro médico, fue un lepracomio, fue un manicomio, ha muerto mucha gente. Yo sí puede ser que hayan espíritus o energía que estén por ahí vagando, porque la gente pues, que tiene visión pues puede que se dé cuenta y se asuste, lo que sea, puede ver. Y más, aquí murió mucha gente. Fue un hospital, y los hospitales mueren mucha gente diario. Este fue un lepracomio, un manicomio, había gente de mente desequilibrada, gente enferma, de lepra, que murió mucha gente por ese tiempo. Que a lo mejor esas energías sí están atrapadas aquí. Y las han visto, hay personas que las han visto. Hay que creerle, yo por lo menos le creo. Como yo no, pues yo le creo. Creo que sí, que puede ser que sí, que ha visto mucha gente. No llevo que una persona diga una cosa, a que mucha gente diga lo mismo. Mira, vi esto y otro día, mira, el guardia abajo, mira, me tocaron, me fui. Y yo he visto que sí hay guardias que se han ido. Por eso mismo. En estos 5 años he visto bastantes guardias que se han ido. Entran y van, y se van. Entran y están 2 o 3 días y dicen, mira, no, esto aquí no me gusta. Aquí pasan cosas, yo escucho gente hablando, me están tocando, siento celaje que pasa por el lado y se van. Wow, interesante. No, gracias, muchas gracias, José, por toda esa información, de verdad. Muchas gracias. Un placer. Segundo piso, donde personas alegan haber visto una mujer de blanco. En este lugar, tanto durante el día como por la noche, personas escuchan pasos, escuchan quejidos, escuchan gritos, alguien que los llama, especialmente la voz de una mujer. Y es justamente en esta área, pero en este pasillo. En este pasillo se encuentran unos baños, pero también se encuentran como si hubieran unos cuartos donde había pacientes. Sección de EVP, Bruce, en el área del segundo piso, en el pasillo donde han visto la mujer de blanco. Si estás aquí, por favor, ¿me podrías decir tu nombre? Se escuchan muchos ruidos de aves en el área que suenan como si estuvieran pitando. Eso puede ser una de las explicaciones por qué muchas personas escuchan aquí como si le estuvieran pitando. ¿Fuiste una mujer que murió aquí? ¿Todavía te gusta estar en estos pasillos? ¿A quién buscas?
Si eres una mujer, ¿podrías hacer un ruido? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Tienes miedo de estar aquí sola o estás acompañada? ¿Eres la mujer que le gusta llamar la atención, especialmente de los hombres que trabajan en este edificio? Hay un corte de momento. Ok. Eso es como si estuvieran dando con un martillo. Eso es como si fuera aquí cerca. Sí, pero yo no escucho un ruido así. Tampoco. Digo, podemos revisar el otro audio, pero yo no me acuerdo de haber escuchado ruido. Aquí están dando cantazos en ningún sitio. No. Se escuchan unos ruidos raros, mano. Al principio. ¿Verdad que se escuchan unos ruidos raros? Sí, Héctor, ¿nos espera la investigación esta noche? Eso es así. Vamos allá. Estamos a punto de entrar ahora las facilidades del antiguo Hospital Ruiz Soler. Esto es un lugar icónico en Puerto Rico, especialmente aquí en el área metro, ya que por años personas dicen que este lugar es un lugar misterioso, es un lugar que hay actividad paranormal, es un lugar que donde quiera que tú miras por cualquiera de las ventanas se ve la aparición de alguna mujer, de algún enfermo que estuvo aquí. Este lugar es sumamente extremo en ese sentido, ya que no una, pero muchísimas personas han tenido experiencias paranormales en donde vamos a entrar. Un consejo que me dio una muchacha que tuvo una experiencia aquí, ella me dijo: no entres, no entres. Lo que sucede ahí es escalofriante. Puedes vivir con esa cicatriz por el resto de tu vida. Es algo increíble.
algo que le sucedió a ella fue que ella dice que algo lo persiguió o la persiguió a ella hasta la casa. Hoy vamos a ver si es cierto, si las leyendas se separan de la realidad aquí en el Ruiz Soler. Entrando al lugar, me brinqué así un lagartijo. Wow, brutal. Qué cosa. Por muchísimos años, los guardias de seguridad que han trabajado aquí han tenido experiencias y muchísimo en esta área donde dicen que se escuchaba a alguien que pitaba. La realidad es que aquí duermen muchos, o dormían muchos ruiseñores, que es un tipo de ave que abunda aquí, especialmente en esta área, y de la manera que ellos cantan suena como si estuvieran pitando. Si hay alguien aquí, ¿podría hacer algún tipo de ruido? Está grabando con la grabadora. Estoy usando la grabadora digital. Estoy haciendo una sección de EVP. La sección de EVP es básicamente las voces de los muertos captadas aquí. Ya que esto pues capta lo que el oído humano no puede. Si estás aquí, ¿podrías decirme tu nombre? Mi nombre es Bruce J. Y yo quiero saber quién tú eres. ¿Por qué estás aquí todavía? ¿Falleciste de una manera extraña? ¿Algún doctor te asesinó? ¿O algo así? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? No tengas miedo. Ven. Se dicen que tú te pasas aquí tratando de llamar la atención de las personas, pues llama la atención mía. Ven. Yo no te tengo miedo. Asústame a mí. Impresióname. Te quiero ver. Vamos. ¿Cuál es tu miedo?
Wow. Acabé de ver como que algo allá al final. Ok. Allá al final hay como que esta ventana de luz. Y de momento se vio como que esa luz, como que desapareció la luz. Fue algo extraño, fue algo bien extraño. ¡Vamos! Wow. Wow, wow, wow. Escucha eso. Está arriba, ¿verdad? Sí. Sí, adiante, escucha eso. No, para acá. Espérate, Wow, ¿tuviste esa señor? Eso fue como... Un detallazo de luz, bien cabrón. Ok, la cámara está aquí. ¿En serio, mano? Wow. Y se vio como si hubiera habido una luz por aquí, ¿verdad? Sí. Wow, ¿tuviste esa sombra? No la vi. Wow, apenas estamos empezando la noche. Ok. Aquí no hay nadie. Wow. Eso quedó brutal, mano. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Nadie aquí. Ok. Héctor, la realidad es esta. ¿Dónde fue que se vio el rayo de luz? ¿Fue en esta área por aquí? ¿Verdad? Fue por aquí. No sé si se vio por allá afuera, pero fue viendo. Ahora te pregunto yo. Por aquí dicen que... No, espérate. No, Sí, estamos en el segundo piso aquí. Exacto, Aquí. la enfermera. Aquí es donde se aparece la enfermera. Aquí es donde la mayoría de las personas han visto la enfermera asomándose por una de las ventanas. Ahora pregunto yo, mira esto. ¡Wow! Se activó la alarma de nuevo. Ok, vamos a probar esto. Para activarse la alarma tiene que pasar alguien. Y tampoco. Mírate esto. Ahora sí. Tiene que pasar muy cerca del sensor. ¡Vamos! Si estás aquí, eso es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo mejor que puedes hacer. No se atreve.
¿Tú escuchas como unos pasos? Sí. Allá. Se escuchan unos pasos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú viste eso? Sí. Se ha activado sola, mano. ¡Vamos! ¿A que no haces eso de nuevo? ¡Hazlo! Quédate aquí. No en la sombra. ¡Vamos! Demuéstrame que tú estás aquí. Prende esa alarma. En serio, mano. Qué cosa más brutal. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? ¿Podrías hacer eso de nuevo? Y como que ahora los perros están activados. ¿Verdad? Como que se activaron los perros ladrando y eso. ¿Tú escuchaste eso? ¿Podrías hacer eso de nuevo? Yo me llamo Bruce. ¿Cómo tú te llamas? ¿Tienes miedo de estar aquí? ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Tú escuchaste eso? Yes. ¡Wow! ¡Wow! Oh. Oh my God. ¿Qué demontre fue eso, mano? Eso sonó como una puerta. Sí. Pero es que aquí no hay puerta. No le había visto. Aquí no hay puerta. Bueno, aquí hay una. Hay una escena. ¿Esto fue lo que sonó? No, fue como. Esto, espérate. Pues no. No. No, ese no se puede. No. No, eso se está cayendo. Esa tampoco, eso se está cayendo. Aquí no hay salida, esto está bloqueado. Mira. Ahí. Por dónde. Ok, vamos a decir. Ok, vamos a poner la posibilidad. El sonido salió de esta área. Ajá. El sonido salió de esta área. Que cómo es posible. No hay salida. Está ¿Sellado? está sellado. Está tranquila. Mira. No hay nadie. Mira. Está sellado. Tiene un cuartón ahí que lo está aguantando. ¡Wow! Mira, 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 Héctor, mira. ¡Oh! ¡Wow! Loco, una sombra, pero una sombra de una mujer, hermano. Pasó así.
Lo que hay, esa cámara tuvo que haberlo captado, mano. Esa cámara tuvo que haber captado eso, de verdad. Oh, no jodas, mano. Se activó otra vez el... Tú me estás... Tú me estás jodiendo a mi mano. No. Se activó. Entonces, se activa la alarma y el ruido sale por allá a veces, como salió ahorita. Exacto. ¿Sabes cómo se puede explicar eso? Y estamos justamente en el pasillo donde desaparece la mujer de blanco, que muchas personas dicen que es una enfermera. Pero huele a haberla visto. ¿Tú escuchaste eso, mano? Venga, que este lugar tiene vida propia, ¿eh? Ok. ¿Sabes qué yo voy a hacer? Voy a sacar el Ghost Box. Hombre, más que... Loco, pero ven acá, ¿qué carajo está pasando aquí? Mano, este ruido donde quiera. Y tú me perdonas a mí, pero aquí no hay nadie. Estaba solito. O sea, y uno de los relatos que dicen muchas personas que se escuchan ruidos extraños aquí. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a quedarnos aquí en el mismo medio. Porque se están viendo cosas para allá, se escucha la alarma allá, se escuchan ruidos acá, ruidos allá, ruidos allá. Vamos a quedarnos aquí. Poner la grabadora ahí. Esto es el Ghost Box. Tú me estás vacilando, ¿no? Si yo le cambié las baterías, ahora no sirve. Oh, fuck. Esto se va a tener que dejar para la próxima, para ahorita. Ok, en estos momentos voy a usar el Ovilus. El Ovilus, en estos momentos voy a usar el Ovilus. El Ovilus lo que hace es que tiene un diccionario electrónico sobre 2000 palabras. También lee el campo electromagnético y lo que hay cerca en el área. Si detecta algo, esto le ayuda a que se comunique conmigo. En este caso, ¿tú escuchaste eso?
Estás escuchando un ruido extraño. Enfermera, si esa eres tú, comunícate conmigo, por favor. Están cayéndose cosas por ahí. Highway, Autopista. autopista. Loco. Ah, estoy bien cerca. Escucha eso. Enfermera, si ese eres tú, comunícate. Luz. Negocios. ¿Sabes? Lo extraño de esto. África. Esclavo, pero si este hospital lo construyeron en los 30. ¿Sabes? Lo que más me hace sentido es el highway, que sería autopista. ¿Sabes? Tenemos que recordar que la primera autopista, beso, ¿sabes? La primera autopista fue la número 2, ¿sabes? Que conectó a todo Puerto Rico, igual que la número 1. Exacto. Loco, tú no me vas a creer lo que yo vi. Agua. Uy, se me pararon los pelos. ¿Sabes? Estoy tratando de ver si no fue el reflejo de la misma luz. Pero aquí como si hubiera alguien de pie. Temperatura de momento. Sí, ¿verdad? Como que... Está frito el momento. ¡Vamos! ¡Monja! ¿Por qué monja? ¡Vamos! Envió. ¡Vamos! ¿Eso es todo lo que tienes? Enfermera. No te tengo miedo. Yo creo que nadie te tiene miedo. Menos. Menos miedo. Down, abajo. Que hay abajo. ¿Abajo te encuentras tú? ¿Me vas a esperar a mí? ¡Contéstame! Enfermera, ¿cuál es el miedo? Semillas. De miedo. Siempre es miedo. Vamos, enfermera. Oh God. Pensándolo bien.
Spears. Este es el área donde tienen donde se encuentran los documentos y eso guardados. ...1991... pensando. Corriendo sección DVP en el área de los documentos, en el Ruiz Soler. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso no pudiste irte a tu casa? ¿Estás esperando que alguien te venga a llevar? ¿Cuál es tu nombre? Dime. ¿Cómo te llamas? Crescent. ¿Tú escuchaste eso? Como unos pasitos. Como... Sí, como los pasos. Cero. En serio. Acostarse. Qué raro. Y la cabilla está ahí. Tú me puedes decir, en serio. Ok. Corto. Que te cortaron. No, corto. Como que Short. debajo de estatura o algo así. ¿Tienes miedo de estar aquí solo o sola? ¿Eres una mujer? Affair. Wow. Affair. Tú sabes que affair significa como, ¿sabes? Ser infiel, exacto. Loco, esa palabra encaja tanto porque supuestamente hace como en los años 60 o 70, algo así, aquí murió una enfermera porque supuestamente 2 doctores la mataron. Dicen, ¿sabes? Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero supuestamente una persona que trabajaba aquí Se activó otra vez. se activó la alarma. Loco, y estamos hablando de la enfermera. Puede ser esa la enfermera que murió aquí. Puede ser. ¿Sabes? Ella supuestamente la mataron 2 médicos y la quemaron. Y ahora se escucha eso. Under. La harán enterrado en algún sitio. Vamos a ver la alarma. Lombriz. Tierra. Enterraron por ahí, escondieron.
¿Eres mujer? Contéstame, por favor. Yo tengo los pelos parados, mano. Bicicleta. ¡Wow! Ahora que esto dice bicicleta. Las fotos que vimos afuera, en el edificio, habían bicicletas. No me acuerdo. Hora. ¿Qué hora es? Este lugar está brutal, ¿oíste? Mira, Héctor, hace unos años atrás yo investigué este lugar con un par de amistades. Ok, vacío, sin nada. Eso es lo que significa. Y entonces, dos de los investigadores salieron corriendo, mano. De las personas que vinieron aquí, cogieron miedo. Conejo. En este lugar hacían cultos satánicos, mano. Especialmente en este pasillo. ¿Tú escuchaste eso? Placebo. ¿Cómo tú te llamas? Sinceramente, los guardias de seguridad que trabajan aquí, algunos han dejado su trabajo porque no resisten pasar una noche en el lugar, ya que suceden tantas cosas. Se habla de una mujer que fue asesinada en este lugar, una enfermera. Bueno, aquí unos compañeros sí, han dicho que ven cosas, ven por la ventana, fantasmas, que si una señora vestida de blanco en la ventana, pero que trabajan de noche, no de por la noche, madrugar, por si es un turno más fuerte, más oscuro, otro bien oscuro, pues ven cosas y sienten. Okay. Por la parte de sordo ciego, pues hay unos guardias que empezaban el turno y al mes se iba porque no, o sea, se asustaban, porque sentían cosas que le tocaban, que le hablaban al oído. Estamos a punto de entrar ahora. Las facilidades del antiguo Hospital Ruiz Soler. ¿Tú escuchaste eso, mano? ¡Wow! Mira, Héctor, mira. Venga, que este lugar tiene vida propia, ¿eh? ¡Wow! ¿Tú escuchaste eso? Loco, pero ven acá, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Qué experiencia tú has tenido aquí, que tú has visto, que has escuchado? Pues bueno, ¿sabes?
Escuchado como tal, todavía no he escuchado nada, pero sí he visto, ¿sabes? Una mujer vestida de blanco por el segundo pasillo, pasando por los pasillos. ¿Y es una mujer que de carne y hueso o es, tú dirías, es un espíritu, un fantasma? Pues, ¿sabes? Puede ser un fantasma, un espíritu. Antes de que tú llegaras aquí, ¿te dijeron de esa mujer? No. Eso fue que tú la viste. Exacto, yo la vi, ¿sabes? Por el segundo piso. ¿Cómo tú te llamas? Wow. Ok, explícame. ¿Así escuchas mejor? Sí. Spring. Primavera. Squeeze. Apretar. Ok, voy a apagar esto. Sección de EVP en el área donde hacían cultos satánicos. Ven, comunícate conmigo a través de este artefacto que tengo. Es una grabadora digital. Después podré escuchar tu voz. Solamente comunícate conmigo. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Sonó algo ahí? Sonó algo aquí al lado. Y es justamente cuando yo digo que si alguien puede hacer un ruido, tú me estás... Ok, muy bien. ¿Podrías hacer otro tipo de ruido para escucharte y saber que estás aquí? ¿Podrías hacerlo de nuevo? Ok. Sorpréndeme, ven. Impresióname. Yo no te tengo miedo. ¡Vamos! Y volvimos otra vez al área. ¿Dónde está? En la casa.
Vamos a cogernos un break. Terminando sección DVP. Antonio, cuéntame, ¿qué te ha sucedido aquí? Bueno, desde que yo empecé, yo he visto una mujer de blanco, he visto sombras pasando de pasillo en pasillo, he escuchado sonidos, también, como cosas cayéndose, cosas así. ¿Y cuánto tiempo ya tú llevas trabajando aquí? No, yo como 2 meses más o menos. ¿Entiendes? Pero Cuando viste la mujer, ¿era una persona o tú dirías algo sobrenatural? Algo? no, era sobrenatural. Sí. Que eso era sobrenatural. ¿Y cómo se veía la mujer? No, vestía de blanco, sombrero, o sea, creo que se veía flotando y todo, mano. Se veía una cosa extrema. ¿Y eso te sucedió en qué lugar del edificio? Pues mayormente está en el segundo piso y en el primer piso. Mayormente en los ¿Te ha pasillos. sucedido varias veces entonces? Grabando cámara. Corriendo. Okay. Second half investigation, take 1. Cuidado ahí. Está trancado. Está trancado. Meternos por allá, vente. ¿Te traes brincar? Bueno, en esta área, la primera vez que yo visité Ruiz Soler, dejé una cámara acá abajo. Aquí abajo había dejado la cámara, justamente en esta área, grabando hacia allá. Lo más brutal, hermano, se escuchó como si hubiera una persona aquí abajo haciendo fuerza, y de momento como se escuchaba algo como si estuvieran jalando, como si... ¿Escuchaste eso?
No. Ah. Calla ahí. Es una canal, pero bueno, no entiendo por qué. O sea, no, es como un drenaje. Pero no. Esto parece como una cafetería aquí, ¿verdad? Algo parecido. Pero no. Pero no me cuadra porque. No. Mira de esta área aquí. Un cuartito. Esto aquí parece como si hubiese sido una morgue. A mí siempre me ha dado que esto aquí era una morgue. Esto aquí era tenía forma de un refrigerador. Baño. El baño también, una ducha. Extraño. Esto aquí está bien extraño. ¿Qué te parece esto aquí? Está raro porque si te fijas también hay una línea ahí como si hubiese visto aire acondicionado o algo. Exacto. Pues como si hubiese habido aquí un... Yo creo que esto era una morgue aquí. ¿Qué pasó? Así un fresco ahí raro. Eso lo hecho tan raro, que eso ahí está raro. Vamos a correr una sección aquí de... Pues cuando embalsaman, tiene que bajar lo que ellos sueltan por algún sitio. No sé si has visto los camillas y las cosas que ellos usan, que cuando lo abren, botan y caen en el drenaje. Ajá. Eso ahí, no sé por qué. No está raro. Ok. Voy a correr una sección de Ghostbox. Un Ghostbox es básicamente un radio AM/FM alterado. ¿En qué sentido alterado? Básicamente está hackeado para que las emisoras vayan más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que los espíritus se comunican a través del white noise. El white noise es lo que no podemos escuchar con el oído, y a través de esto pues se puede comunicar conmigo. Esto va a estar escaneando de una manera tan rápido que es imposible de que se escuche a alguien de alguna emisora hablando o algo así, de tan rápido que escanea esto. Si estás aquí, ¿me podrías decir tu nombre?
¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué estabas arrastrando a alguien aquí? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Héctor, aquí hace unos años encontraron a alguien ahorcado. No sabía. Ahora que me acuerdo, sí. Hace muchísimos años atrás. E inclusive, una enfermera que trabaja aquí hace años, que vive en Estados Unidos, me estuvo comentando de que había visto ese ahorcado. Es extraño. ¿Acaso eres el hombre que se quitó la vida aquí? ¿Cómo te llamas? No te escucho. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Tú escuchaste? Manuel. ¿Cómo te llamas? Como yo me llamo. ¿Tienes miedo? Miedo. Esto puede ser un Londres también. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Sigues viviendo aquí? Ok. En el lugar donde nos encontramos no hay mucha frecuencia de radio. Esto es lo que se escucha. Eso es lo que se escucha. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Estás aquí? Contéstame. ¿Podrías decir tu nombre? Bruce. No escuché bien. Bruce. ¿Podrías repetir eso de nuevo, por favor? Héctor, te voy a contar una historia interesante
Te voy a hacer una pregunta y yo quiero que seas bien sincero conmigo. Aquí, ¿tú ves algún graffiti como si fueran unos hombres encapuchados? No. Ok. Mira. Más o menos como de esta distancia, o un poquito más allá, se tiene una foto de esto aquí, ¿verdad? Ajá. Y en la foto se ve que salen como estas dos figuras encapuchadas. Esa fue la primera vez que yo vine aquí. No había nadie con jury, nada. Dos personas encapuchadas. Ahí. ¿Qué sucede? Hay que recordar que este lugar fue un leprocomio. Y los leprosos siempre andaban con capucha, pues para que nadie los viera, ¿verdad? Y le viera la enfermedad. Hola, si eres un leproso que ha vivido aquí por muchos años y quiere ver a su familia, ¿me podrías contestar? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu edad? ¿Andas solo o sola? Sí. ¿Andas solo o sola? ¿De dónde eres? Enfermera, ¿quieres hablar conmigo? Quiero que me contestes. ¿Tienes miedo? No tengas miedo, vamos a comunicarnos, sí, por favor. ¿Cómo moriste aquí? ¿Estás enfermo? Enfermera, ¿cuál es tu nombre? Enfermera, contéstame. Contéstame, enfermera. Por favor. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde eres? Enfermera, ¿cuál es tu edad? ¿Eres un enfermo?
¿Eres de San Juan? ¿Eres del campo? ¿Cuál es tu nombre? Vamos, contéstame. Hola. Hola. ¿Moriste aquí? ¿Extrañas a tu familia? ¿Extrañas a tus hermanos, a tu mamá, a tu papá? Que sí. ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Tú te llamas Hannah? Luis. ¿De dónde eres, Luis? No tengan miedo a contestarme, por favor. Yo creo que es suficiente esto. Sí. De verdad sumamente impresionante esta investigación en el antiguo hospital Ruiz Soler. Fueron tantas cosas las que sucedieron ahí. De hecho, esta no fue mi primera investigación en ese lugar. Si no me equivoco, fue como la tercera o la cuarta vez que fui a ese lugar. Y de verdad que cada vez que visité ese lugar fue algo impresionante. Siempre se obtenía y se sigue obteniendo pues resultados, ¿verdad? Evidencia de que ahí sí hay actividad paranormal. Ustedes escucharon, los testigos fueron bastante claros en las cosas que experimentaron dentro de este antiguo hospital Ruiz Soler. Familia, en la parte de abajo está la descripción donde pueden encontrar la mercancía oficial del Cazafantasmas, así que entren por favor y puedan ver pues la mercancía que hay disponible y así ustedes pueden cooperar, ¿verdad? Porque estos viajes que hago y todas estas investigaciones pues de verdad salen algo costosas y pues de esa manera ustedes me podrían ayudar, ¿verdad? A seguir visitando lugares y explorando, así que no espere más y entra y compra la mercancía oficial del Cazafantasmas. Amigos, suscríbete si no te has suscrito, deja caer ese like y también deja tu comentario que es sumamente importante. Yo me voy despidiendo de ustedes, será hasta la próxima. Peace out.